Muy buenos días al público espectador. A nombre de la Asociación Civil Derecho Sociedad y el portal jurídico y del seminario Polemos, tengo el agrado de introducir al doctor Armando Sánchez Málaga Carrillo, profesor del Departamento Académico de Derecho, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, respectivamente. A la presente entrevista, titulada Responsabilidad penal de los posibles y presuntos implicados en el caso de Itis Sotelo, Brian Pintado y otros agraviados. A propósito de la reciente apertura por parte del Ministerio Público de una investigación preliminar contra los que resultasen responsables por el delito de homicidio en agravio suyo, a raíz de una denuncia presentada por un grupo de organizaciones de derechos humanos. Muy buenos días, doctor. Agradecemos de antemano de su parte la puntualidad, la disponibilidad y la diligencia en la realización de la presente entrevista. No, muy buenos días a ti, Giner, y muchas gracias a los alumnos de Derecho y Sociedad por la invitación. Encantado de participar y de brindar mi opinión sobre un tema que en este momento es de alto interés público a partir de unos sucesos realmente lamentables que merecen nuestra reflexión, por supuesto, como estudiantes y profesionales del derecho, pero también como ciudadanos. Por supuesto. Y en seguimiento de ello, abordamos la primera pregunta. ¿Cuál considera usted que es el tipo penal que es denunciable en este caso? ¿Y cómo usted considera que se configura en este caso de Itis Sotelo, Brian Pintado y otros agraviados respecto a los delitos que hemos mencionado? Bueno, es una pregunta bastante amplia y compleja. Lo primero que hay que decir es que estamos respondiendo en base a la información que es pública, a la información que nos proporcionan los medios de comunicación. Sin duda, una respuesta más precisa y técnica requeriría revisar la evidencia, ¿no? Y hacer un estudio más detallado del caso. Sin perjuicio de ello, los elementos que nos brindan los medios de comunicación creo que son suficientes para dar una opinión. Y desde el punto de vista penal hay varios ámbitos de relevancia, ámbitos distintos. En primer lugar está el caso más lamentable, que es el de los dos jóvenes que fallecieron a raíz de estas protestas. Y en esos casos definitivamente estamos frente a delitos contra la vida. Los medios de comunicación han señalado que el Ministerio Público ha iniciado una investigación por delito de homicidio imprudente cometido en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. Yo discrepo de que se trate de un caso de homicidio imprudente. Yo plantearía más bien, sí, de acuerdo con la Fiscalía en que estamos frente a un delito contra la vida, se ha creado un riesgo para la vida de dos seres humanos que se ha visto concretado en un resultado muerte, pero consideraría que estamos frente a un homicidio doloso y creo que hay suficientes elementos para concluir ello. En primer lugar, ha salido en los medios al menos uno de los protocolos de necropsia, donde se sostiene que el agente causante de la muerte de uno de estos jóvenes fue un proyectil de arma de fuego en el tórax. Hay otra información que hace referencia al número de impactos en el cuerpo de una de las víctimas. Cuando nosotros analizamos si una conducta es dolosa o es imprudente, es muy importante tener en cuenta el contexto y los indicadores que nos marcan ese contexto en el que se realiza una conducta posiblemente delictiva. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es si ese contexto evidencia que los agresores tenían un conocimiento del riesgo que estaban creando para la víctima en este caso. O si es que se trató más bien de la infracción de un deber de cuidado, esto es, de un descuido, de un acto negligente. Y yo valoraría varias cosas para concluir en lo primero, en que estamos frente a una situación donde podemos imputarle ese conocimiento del riesgo para la vida de los jóvenes manifestantes, en este caso en concreto. Algunos elementos que son los públicamente conocidos. En primer lugar, las víctimas estaban haciendo ejercicio de un derecho constitucional, de un derecho a protestar en la vía pública de manera pacífica. Número dos, no hay ningún elemento que indique que estamos frente a una situación
justificante o exculpante por parte de aquellos que dispararon en contra de estos jóvenes. Número 3, el arma utilizada. Aquí se ha discutido mucho acerca de si era un arma letal o no letal, y se ha hecho una identificación que en criminalística se abandonó hace muchísimos años, pero que parece que desde algunos sectores se pretende establecer para identificar un arma de fuego con arma letal, el concepto de arma de fuego con arma letal, y el concepto de arma blanca o no de fuego con arma no letal. Y ese es un símil absolutamente erróneo. La letalidad de un arma no depende únicamente de que ésta sea de fuego. Es más, no depende únicamente del tipo de munición que se utilice. Depende de varios factores más. Por supuesto que si es de fuego será un elemento a considerar. Por supuesto que si se trata de una munición en principio más peligrosa, más nociva, que genera mayores efectos nocivos, será un factor a considerar. Pero también hay que considerar la distancia a la que se dispara, la fuerza con la que se dispara, la magnitud y la frecuencia, el número de disparos, la zona del cuerpo a la que se dispara. Una cosa es para retomar, voy a decirlo entre comillas, ¿no?, el supuesto orden público, ¿no?, y ordenar un poco una situación que se ha desbordado, hacer disparos al aire, que ya puede ser dentro de un protocolo una acción no necesariamente proporcional. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es generar disparos a nivel bajo y contra el cuerpo de las personas, ¿no? Ese nivel de riesgo tiene que ser necesariamente analizado de cara al tipo objetivo del delito, la letalidad, y creo que sobre eso no hay ninguna duda de que estamos frente a un riesgo para la vida, un homicidio. Nadie ha planteado que son lesiones con resultado fortuito, ¿no?, o que son lesiones de otra naturaleza. Creo que en el ámbito del homicidio estamos todos de acuerdo. Pero también tiene que ser valorado en el ámbito del tipo subjetivo, para calificar este caso como un homicidio doloso. Lo dice claramente el protocolo de necropsia. Proyectil, en este caso de arma de fuego. El otro caso es el caso que no es un arma de fuego y donde se ha armado toda la discusión sobre la letalidad, en el tórax. Y en el otro caso creo recordar que hay 10 impactos, por lo menos, ¿no? Me corregirás si no tú. Pero ese contexto, ¿no?, de disparo de frente al cuerpo a poca distancia y el número de disparos y la frecuencia del disparo, para mí son indicadores que en el contexto de la conducta evidencia que quien disparó tenía conocimiento del riesgo que implicaba esa conducta. Y por ende yo trabajaría este caso, ¿no?, al menos para la investigación. No estamos condenando a nadie aún, ni siquiera he hablado de responsabilidades individuales, que seguramente eso lo discutiremos después, pero estoy hablando del delito en general. Yo iniciaría una investigación por homicidio doloso. Y creo que en la investigación eso se va a tener que valorar. Mirar todos los indicadores del contexto. Número 1. Número 2, hay que ver si se configuran algunas circunstancias genéricas de agravación. Yo cito dos, la del artículo 46.2.h del Código Penal, que se configura cuando el sujeto activo del delito abusa de su cargo para cometerlo, o la del 46A, que es un caso más específico de aprovechamiento del cargo de funcionario público, por ejemplo, para ordenar, ¿no?, la comisión de un delito de esta naturaleza, o el abuso de un cargo militar o policial para ejecutar un acto de esta naturaleza. Entonces, yo me inclinaría a entender que estamos en ese ámbito. Número 1. Ese es un primer caso. Luego tenemos el caso de varios jóvenes que han resultado heridos con lesiones, donde yo plantearía también la discusión en torno al delito de lesiones dolosas graves. Y graves porque hemos visto más de un caso reportado por los medios de comunicación y por diferentes organismos donde se ha puesto en peligro la vida de la víctima, ¿no? Víctimas que han tenido que ser sometidas a respiración artificial, por ejemplo. Eso es una clara evidencia de la puesta en peligro de la vida de la víctima. Y por otro lado también casos en los que se ha causado o se estaría causando incapacidad,
¿no? Específicamente he leído el caso de uno de los jóvenes, ¿no? Que podría no volver a caminar, ¿no? Entonces, ese tipo de lesiones son lesiones graves y por los mismos indicadores que he señalado anteriormente, yo las indagaría en torno a lesiones dolosas y no meramente lesiones culposas o imprudentes. Esto es lo central, ¿no? Digamos, el agravio central, el que más interesa al análisis penal, sin perjuicio de que también yo abriría la discusión, ¿no? Para la investigación en otros dos ámbitos distintos. Ver si hay actos de abuso de autoridad, ¿no? Que es un delito donde el funcionario comete un acto arbitrario que genera un perjuicio para otros ciudadanos, ¿no? Habría que analizar en los diferentes ámbitos de decisión si se configura ese delito contra la administración pública. Y finalmente también analizar los delitos contra la libertad que se pueden haber dado en el caso de jóvenes que quizás afortunadamente no llegaron, ¿no? A un centro médico porque no fue necesario, pero que han visto impedido de manera violenta, ¿no? El derecho a realizar una reunión pública que es lícita. Y ahí hay una serie de delitos en el artículo 166 y 167 del Código Penal que justamente protegen ese ámbito de la libertad, el ámbito de libertad a reunirse pacíficamente en un lugar público, ¿no? Y también se sanciona como delito especial al funcionario público, ¿no? Que abusa de sus funciones e impide la realización pacífica de ese tipo de reuniones. Entonces tenemos varios ámbitos de lesividad a discutir, pero yo me centraría específicamente, ¿no? En el grave daño ocurrido a la vida y a la salud de varios de los jóvenes manifestantes y a la necesidad de no minimizar las cosas y de analizarlas desde el punto de vista del delito doloso. Efectivamente, doctor. Y en seguimiento de las categorías de conocimiento y de control del riesgo por parte de la autoridad, ¿cuáles o quiénes tendrían responsabilidad mediata, por un lado, e inmediata en dicho delito? De acuerdo. A ver, estamos partiendo, entiendo yo en la pregunta, de que existe una estructura organizada de poder, ¿no? Y tu pregunta se orienta al planteamiento de la autoría mediata, no tradicional, ¿no? Donde hay un autor que domina la voluntad de un instrumento que es impune, ¿no? Por ejemplo, un menor de edad, un inimputable, alguien que actúa bajo error. No es esa estructura de autoría mediata, sino más bien la estructura de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, donde el instrumento es punible, pero en menor medida, ¿no? Que el autor detrás de ese autor o de ese ejecutor, ¿no? Que es quien lidera esta estructura organizada, esta estructura criminal. Esta es una figura que tiene muchas décadas de estudio y de aplicación en diversa jurisprudencia. En el caso peruano, se ha aplicado para sancionar a varios criminales, ¿no? A varios líderes terroristas y también a expresidentes, ¿no? Que han liderado, ¿no? Organizaciones de exterminio, organizaciones criminales. Y efectivamente es una figura a considerar en este caso, ¿no? Yo creo que los fiscales a cargo podrían evaluar la aplicación de esta figura. Ahora, cuando hablamos de la figura de la autoría mediata en estructuras organizadas o en aparatos de poder, hay que distinguir dos ámbitos de responsabilidad. El ámbito de responsabilidad inmediata, que es el que corresponde a los ejecutores, ¿no? Que en este caso no son impunes, no son instrumentos inimputables, sino que tienen un nivel de responsabilidad, y una responsabilidad mediata, que es la de los superiores jerárquicos, la de los responsables del operativo, de las acciones desplegadas en este operativo que terminó con este lamentable resultado, ¿no? Aquí, para determinar la responsabilidad mediata, es muy importante establecer la cadena de mando, por un lado, ¿no? Y la desvinculación del derecho, ¿no? De un grupo de superiores de los ejecutores, ¿no? Es muy importante establecer que no fue un acto aislado del ejecutor. No es que el ejecutor se salió del plan o de la directiva de sus superiores jerárquicos y cometió un exceso, ¿no? Que me parecería poco jurídico y poco ético plantearlo, además en este caso, ¿no? Pero ese tipo de defensas se suelen observar en estos casos, ¿no?
de plantear que el ejecutor directo, el ejecutor inmediato se desvinculó, ¿no?, de las órdenes superiores. Y creo que más bien el trabajo de la Fiscalía en este caso tiene que ir a acreditar lo contrario, ¿no? Cómo sí existió una cadena de mando. Y creo que hay un elemento que para todos es público y es conocido, y es que hubo una serie de actos sistemáticos de represión, número uno. Número dos, un uso excesivo de la fuerza. Número tres, una disponibilidad de, vamos a llamarle utensilios, no armas, de represión gigantesca, ¿no? Que dependía necesariamente de superiores jerárquicos, de superiores en la cadena de mando que la pusieran a disposición. Y número cuatro, he visto recientemente un reportaje, esto no sé si será cierto, lo tendrá que determinar sin duda la investigación de los fiscales, que son los que tienen la última palabra en la calificación de los hechos, que se hace referencia a una orden específica de un superior, ¿no? Y hay una grabación de una orden donde se hace referencia a que hay que disparar, ¿no? Entonces, ese tipo de evidencia va a tener que ser analizada. Ahora, yo quiero hacer dos observaciones más allá de la aplicación teórica de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Hay que distinguir dos tipos de responsabilidades. Por un lado, la responsabilidad policial, ¿no?, donde los elementos técnicos y los elementos de jerarquía policial van a ser determinantes para establecer la cadena de mando, pero también mirar la competencia de los actores políticos. Y no solo su responsabilidad política, sino su responsabilidad en la cadena de mando, ¿no? No simplemente por tener un cargo ministerial o presidencial, yo, bueno, asumo la responsabilidad política y tengo un castigo político o administrativo, sino que también habrá que analizar si no intervinieron en las órdenes, ¿no?, en la disposición del armamento, en el dictado de las directivas para agredir a los jóvenes manifestantes. Es un tema que también hay que analizar. Y en ese sentido, sí me parece preocupante una noticia que he leído de que el caso sería tratado en el fuero militar policial. El fuero militar policial está para determinar efectivamente responsabilidades funcionales de los funcionarios militares y policiales en el ejercicio de sus funciones, pero es absolutamente independiente de las responsabilidades en el fuero civil, en este caso penal, ¿no?, de la justicia civil penal, de materia penal. Y creo que es importantísimo respetar las atribuciones del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación para los políticos de alta jerarquía y de las fiscalías penales comunes para los demás funcionarios, porque es ahí donde realmente se va a poder tener una investigación más neutral e imparcial. Correcto, doctor. Y con ello abordamos la tercera pregunta. ¿Qué tipo de pruebas, bueno, en estos casos medios probatorios, considera usted que deberían ser presentados y actuados para que no solamente la investigación prospere, sino también el caso en concreto, en caso en conjunto? Sí, es una muy buena pregunta. Esto es relativo. Yo podría hacer una lista, ¿no?, de la evidencia principal que el derecho procesal penal exige para un caso de esta naturaleza, pero en realidad depende mucho de cada caso en concreto y de las posibilidades de investigación de la Fiscalía. Lo que sí diría es que es muy importante la prueba que obtenga ahora, que haya obtenido durante los sucesos y que obtenga en el momento inmediato, posterior a dichos sucesos, ¿no? En el ámbito de las declaraciones, de las ratificaciones, inspecciones al lugar de los hechos, creo que es una evidencia de menor entidad. Yo me centraría en tres cosas de lo que se ha visto. En primer lugar, los exámenes médicos, ¿no? He citado un protocolo de necropsia que ha sido compartido por los medios de comunicación, que es fundamental para hacer justicia en el caso de los dos jóvenes asesinados, ¿no? Creo que hay que decirlo con su nombre, ¿no? Decir de los dos jóvenes fallecidos, ¿no?, no hace justicia a lo realmente ocurrido. Habrá que determinar quiénes son los responsables, pero claramente no es un fallecimiento por causas naturales, sino que aquí hay un delito. Entonces creo que es mejor decirlo con su nombre real. Primero, los exámenes médicos, ¿no? Esa es una evidencia que es sustancial y que el Ministerio Público, entiendo yo, ya maneja. En segundo lugar, va a ser muy importante las filmaciones, ¿no?
para determinar si efectivamente hay filmaciones de los actos específicos de agresión. Pero aun cuando no se tuviera una filmación del acto específico del disparo que llevó a la muerte de uno de los jóvenes manifestantes, otras filmaciones son relevantes, por ejemplo, para establecer la desvinculación del derecho, que es uno de los requisitos de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, ¿no?, de todo el operativo, ¿no? O para establecer que era algo sistemático, que tenía que haber una orden, que no fue un acto aislado, ¿no?, de uno de los autores inmediatos del hecho, ¿no? Entonces, las filmaciones van a ser muy importantes para eso. No estoy aludiendo, como escuché en algún momento, es necesario ver la filmación para acreditar que efectivamente lo mató, disparó dolosamente y lo mató. No, a ver, si se consigue esa evidencia sería muy buena para el proceso, pero es que hay otras filmaciones que pueden ser muy útiles para determinar cómo se organizó, cómo se ordenó, se planificó este tipo de delito, ¿no? Entonces, en ese sentido también son importantes. Y finalmente las pericias, ¿no?, sobre todo las pericias de criminalística, los restos, ¿no?, de las municiones, de las balas, de lo que se extraiga del cuerpo de los fallecidos o de los heridos, también va a dar lugar, nos va a permitir primero saber de quién provenían, ¿no?, cuál era su entidad lesiva, cómo fueron disparadas, cómo ingresaron, ¿no?, al cuerpo de las víctimas, y eso también va a permitir ver el nivel de lesividad y muy seguramente nos va a permitir también inferir que es una conducta dolosa y no imprudente, ¿no? Entonces yo centraría el trabajo de la evidencia en esos tres aspectos, sin perjuicio de que puedan aparecer otra evidencia adicional, testimonios, alguna directiva interna, ¿no?, alguna colaboración al interior de los entes del Estado que estuvieron involucrados. Pero creo que eso ya es secundario, ¿no? Lo primario son estos tres puntos de evidencia. Doctor. Y a modo de cierre, abordamos la siguiente pregunta. ¿Cómo concluiría? Ya no necesariamente establecería, porque hablamos de un caso que está en etapa de investigación preliminar, la responsabilidad penal en el caso de la desactivación, así según testimonios, de la red móvil en determinadas zonas del cercado de Lima, así como los servicios de agua y luz eléctrica, mientras miembros de la ciudadanía, incluidos Brian Pintado e Inti Sotelo, ejercían de forma legítima su derecho constitucional de protesta y también de insurgencia, consideran algunos, en defensa de su orden constitucional. Sí, a ver, efectivamente estamos hablando todavía en términos de posibilidad, porque serán las autoridades las que tengan que determinar responsabilidades. No hemos mencionado ningún tipo de responsabilidad individual, pero creo que los hechos sí se pueden ir valorando, ¿no?, como lo he hecho. El hecho en sí mismo, tenemos víctimas y eso es una situación tangible, ¿no? Y podemos determinar cuáles fueron los causantes o generadores de riesgo que derivaron en esas muertes o en esas lesiones, ¿no? Otra cosa y es la determinación de quiénes son los específicamente responsables, que será tarea de la Fiscalía. En cuanto a esta pregunta, tú haces referencia a un delito que sería contra la seguridad pública. He oído también, he leído la misma información a la que tú haces referencia. Si es que efectivamente eso hubiera ocurrido, hay dos artículos en el Código Penal que están en un capítulo bastante controversial, ¿no?, de cara al principio de lesividad, que es el capítulo de delitos contra la seguridad pública, que son, por un lado, el artículo 281 del Código Penal, que sanciona el denominado atentado contra la seguridad común, ¿no?, que consiste básicamente en aquel caso en el que se crea un peligro, ¿no?, y se atenta contra instalaciones de servicios públicos, de telecomunicaciones. Y luego está el artículo 283, que tiene una pena menor, pero tampoco tan baja, es de 4, me parece, a 6 años de cárcel, que sanciona a quien no crea ningún peligro común, pero entorpece el normal funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? Ahora bien, no nos centremos únicamente en este acto, porque si realmente esto hubiera sucedido, ¿no?, y esto hubiera sido un elemento para permitir actos de abuso de autoridad, infracciones funcionales y homicidios, ¿no?, tendría que ser valorado en su contexto, ¿no?, como un elemento de agravación más, como un indicador más del delito más grave al que estamos haciendo referencia. No lo aislemos únicamente en el análisis de un delito menor contra la seguridad pública, pero en todo caso la tipificación iría en ese sentido.
Agradecemos, doctor, su participación en la presente entrevista, cuyo contenido material es de relevancia jurídica, en observancia del caso que se encuentra actualmente en etapa de investigación preliminar. Y le extiendo, a nombre de la Asociación Civil Derecho y Sociedad y su portal jurídico y disciplinario Polemos, de la invitación formal para ser partícipe en la planificación y la ejecución de proyectos a prospecto gestionada por nuestro portal, siempre comprometidos con la difusión de la cultura jurídica. Y muy agradecido, quizá quiera dar unas Sí, si me palabras permites, por finales. supuesto, encantado. Yo estoy agradecido de la invitación. Quiero aprovechar estos segundos finales para destacar, ¿no?, el rol que ha jugado la juventud en nuestro país, ¿no?, que ha hecho despertar valores democráticos que estaban realmente adormecidos y corrompidos, ¿no? No solo por la clase política, sino también por la inacción, ¿no?, de los profesionales, de las personas de más edad, en general de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que nos han demostrado que son una juventud con muchos valores, con muchos principios, ¿no?, muy conscientes de sus derechos y la necesidad de construir un país mejor, ¿no? Y definitivamente es un golpe muy bajo lo que ha ocurrido con el asesinato de estos dos jóvenes, el hecho de que muchos jóvenes resultaran lesionados, ¿no? Es una elección para la clase política, para la ciudadanía, pero al mismo tiempo creo que tiene que ser un aliciente para, como abogados o futuros abogados, en el caso específico de la asociación, de la facultad, construir mejores bases, ¿no?, para nuestra sociedad, para nuestro país, ¿no? Yo quiero felicitar su activismo, su participación en este tipo de gestas democráticas. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctor, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.